Lo que me pasó. Ah, sí, Lo digo. empecemos por ahí, Dale, dale. dale. Espera que justo estaba abriendo un archivo que ahora no encuentro. Bueno, ya fue. ¿Qué me pasó? Que no me costó mucho, básicamente. Me costó mucho leerlo, me enojé. En un momento casi lloro, porque no, tipo, decía, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué sigo leyendo esto? Si no me gusta, no lo entiendo, me parece que es muy pretencioso. Me parece, viste, esos textos como que justo el otro día en otro taller de escritura estábamos hablando de un texto de Alan Pauls y como que me pasó lo mismo, ¿viste? Cuando el lenguaje es más pretencioso de lo que representa o de la idea que quiere dejar el texto. Y yo decía, ¿por qué? ¿Entendés? Como era un círculo, que estaba todo el tiempo en lo mismo. Yo decía, bueno, pero esto ya lo dijiste tipo 25 veces arriba, ¿por qué lo tenés que volver a repetir? Mm. Pero bueno, obviamente que lo terminé muy a mi pesar, me costó muchísimo, anoté un par de cosas que me parecieron interesantes, no lo entendí, creo no haber entendido el texto, creo no haber entendido a qué hace alusión o qué es lo que quiere decir. Hay que tomarlo como en un contexto donde entiendo que es como un prefacio, un prólogo, no sé muy bien qué es, de otro libro y que quizás es un libro aparte en sí, pero a la vez es como la previa o lo que viene a priori del texto que continúa después. Eh, y al margen de todo esto, como para terminar mi idea, en un momento dice, escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar, incluso futuros parajes. Me parece que es eso lo único que no que rescato, es eso lo que quiere decir el texto, como hablar por hablar, decir por decir, unir por unir, que nada, pero bueno, ¿qué les pasó a ustedes? Em, bueno, igual como que yo vengo quizás un poco más familiarizada porque estoy leyendo este libro de Deleuze, que en realidad son las clases que no tienen nada que ver con lo escrito, o sea, es muy diferente. Y como que yo lo empecé a leer y al no comprender, obviamente yo no sigo. O sea, yo sí, me pasa eso. A mí particularmente que si yo no entiendo, no lo puedo seguir leyendo. Entonces empecé a investigar y escuché como un par de clases sobre Deleuze y sobre su vida, sobre quién era, como en quién de quién toma sus ideas principalmente, ¿no? Como que viene de la línea de Sartre y de Heidegger, y que eso, bueno, el contexto de su vida también como que a veces ayuda a entender los textos, me parece a mí. Entonces, como que yo arranqué por ahí, empecé a como a investigar mucho y eh, como a ver el trasfondo del texto un poco más, que eso me sirvió además de estar leyendo esto que, bueno, claramente hay mucho, o sea, de lo que habla Spinoza, o sea, Deleuze es mismo lo que él dice, ¿no? Que cuando uno escribe no es uno, ¿no? Sino es una multiplicidad, o sea que él no es que él escribe y dice algo totalmente nuevo, ¿no? Sino que toma de muchos, muchos lados y eso se ve en el texto, o sea que el autor no es uno. Y eso para mí es algo que yo lo noté muy fuerte. No sé si averiguaron un poco sobre la vida de Deleuze. Nada, bueno, ¿Puedes contarnos? les cuento. Deleuze nace en 1925 en París. Em, Muere en 1995 en París. ¿Sí? Es un señor que no viaja mucho. Como no sale mucho de París, le gusta em, ese es como un centro cultural, ¿no? O sea, mismo esa ciudad es como no sé cómo se dice, como una Sí, cuna. un epicentro cultural, Claro. igual en ese tiempo. O sea, Eh, también hay que entender el periodo en el que estaba, que no se viajaba mucho, que era como, bueno, ¿no? pensá Digo, que él la adolescencia la transitó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que en por eso, eso. o sea, él a los 19 años tiene un hermano más grande que muere camino a un campo de concentración, o sea, es como que su vida está como un poco tenida de trauma, como la mayoría de la gente que vive ahí, y fue profesor toda su vida de filosofía.
¿no? Como se mete mucho ahí en la filosofía, la lingüística, el psicoanálisis. Muy amigo de Foucault. O sea, no solamente amigo, sino como también tiene como ciertos maestros. ¿Es contemporáneo Foucault? Claro, Foucault es amigo, como son amigos, y también de Guattari, que es Félix Guattari, que era un psicoanalista francés. Ah, ese no lo conozco. Que este psicoanalista francés fue discípulo y se atendió con Lacan. Que no sé si han leído alguna vez a Lacan, pero es exactamente a mí me hizo acordar muchísimo a este tipo de texto, a este estilo de escritura que es como dice Ailu, como a veces como, o sea, cada párrafo es tipo, wow, ok, tengo que buscar 100 palabras, tengo que ir a ver, porque agarran cosas de todos lados. Que también puede ser por el idioma francés, no conozco mucho el francés, pero me imagino que debe tener algo que ver con el idioma en sí. Y bueno, a los 62 años le agarra tuberculosis, le tienen que trasplantar un pulmón, o sea, le sacan un pulmón y se termina suicidando a los 75 años en París. Se tira de un edificio. Esperaba ese De esa final. mandarina. Sí. Claramente podía terminar así, pero bueno, es cierto que Francia en esa época era muy, muy revolucionaria en todo sentido. O sea, a mí el texto me encantó. Eh, no, no me lo acordaba para nada, que tenía tanta referencia al psicoanálisis, para nada. Que lo leía y pensaba, bueno, Iris que seguramente debe como profundizar sobre esto en otras cosas. Para mí, o sea, no es que, o sea, quizás yo creo que lo entendí, pero no lo entendí. Realmente es mi subjetividad o mi interpretación de eso, pero me parece que plantea otra manera de ver la vida, como que llegando al final decía como, bueno, atrévanse a pensar de otra manera en estas cuestiones, como dejar de pensar en algo, pongo una semilla y eso dará su determinado árbol o genealogía de la construcción que tenemos de las cosas, como que siempre se espera un desarrollo muy lineal de las cosas y esto era más como, bueno, abramos este campo, dejemos de pensar en la semilla, la raíz, el árbol como única construcción posible y hablemos de, bueno, de rizoma justamente, de esto, de distinguir lo que es una raíz de un rizoma y como distintos bulbos o frutos o cosas internas que son en otra manera de pensarlo. O sea, cuando leía que decía, bueno, tracen líneas o piensen de otra manera, digo, ok, ¿cómo lo hacemos? Pero habla de un montón de cosas. Creo que el concepto que más me costó entender fue el de agenciamiento. Pero después todo me pareció como interdisciplinariamente que agarrar la semiótica, la psicología y todo eso, tratar de resignificar el sentido del pensamiento y de los sistemas sociales también. Yo antes que nada, pero no dijimos que estamos leyendo, ¿qué texto leímos? Leímos Rizoma de Deleuze, me parece importante, y mientras te escuchaba, me acordé que yo por lo general suelo hacer estas cosas y no lo hice, que fue, bueno, es una palabra nueva para mí, rizoma, y qué significa. Entonces me puse a buscar, obviamente en Wikipedia, mientras vos contabas lo que te pasó, y un rizoma en biología es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal, emitiendo raíces y brotes herbáceos en sus nudos, los cuales cumplen la función de órgano reservante de nutrientes. Los rizomas crecen indefinidamente. Me parece que ya en sí la palabra rizoma o el concepto de rizoma engloba, digamos, un significado importante y después de ahí se desprende un texto, pero me parecía como importante, bueno, de qué habla, ¿no? ¿Por qué un texto tiene un título y por qué ese título significa lo que significa? Y me parece que justamente engloba esto que dijiste vos de que ya dejar de ver las cosas como unicidad y empezar a ver como una multiplicidad. Yo creo que es un texto como muy paradigmático, viste que cambiar el paradigma, o por lo menos plantea un cambio de paradigma, que es como una palabra paradigma wow, pero plantea un poco eso, como dejar de ver las cosas como se veían hasta un cierto punto y verlas de otra manera ahora. Después, Yo marqué, sí.
No, que marqué una partecita de eso que vos decías, que está más sobre el final, pero dice, un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, interser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción y. En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. ¿A dónde vais? ¿De dónde partís? ¿A dónde queréis llegar? Todas estas preguntas son inútiles. Fue como... O sea, es que Ok. yo marqué lo mismo, y marqué una partecita más que me parece que también, no sé si es como que engloba el concepto, pero dice otra manera de viajar y de moverse, partir en medio de, por el medio, entrar y salir, no empezar ni acabar. Creo que para mí ese es el concepto final o que yo entendí, que de nuevo o sea, siento que fui totalmente ignorante, a mí partiendo de la base de que los textos, yo leo mucha ficción y los textos que son no ficción tienen como un análisis un poco más importante, pero me parece que estoy completamente de acuerdo con esto, como estamos como acostumbrados a que las cosas tienen un principio, tienen un fin y es una manera, digo, sobre todo en la cultura occidental más que oriental, ¿no? Que es como que todo tiene un porqué, todo tiene un pero, todo tiene un propósito, la palabra propósito es como, y creo que particularmente, hablo de mi experiencia, de lo que me pasa a mí, como que hace un tiempito me empecé a cuestionar eso, digo, no sé si tiene que ver con el tema de la edad, o con el tema del encierro en el medio de una pandemia, pero me empecé a cuestionar los propósitos. Es como que, no sé si tiene que ver o no con el texto, pero me hacía pensar eso, de decir, eh, estamos todo el tiempo haciendo cosas para llegar a un lugar y en el mientras tanto nos olvidamos que, no quiero sonar como Claudia María Domínguez, creo que voy para ese lugar, pero como que en el medio lo importante es el camino, ¿se entiende? Es como, no sé, a mí me hace acordar mucho a lo que me decís, como, bueno, vos no sabes para dónde vas, ni sabes lo que querés, pero si no haces cosas que te nutran, digamos, hablando de lo que un rizoma genera, como tallos, brotes, nutrientes, que te nutran, después ves a dónde vas a llegar, pero es como necesitas hacer cosas que te nutran y que te den fuerza como para poder empezar a entender qué es lo que querés. Y no importa si no encontrás el propósito de... ¿Se entiende? Me estoy mezclando un montón. Sí, para mí se palpa eso en todo. En el imperativo de tener que tener un objetivo, una misión, como hay un imperativo ahí también, que se desarma un poco si no es la idea de plantar tu árbol. Ahora voy a hablar todo en términos de raíces y árboles, pero Es muy porque es lo que pasó con el mercantilista, texto. tal Obvio, cual. es recapitalista. Se te corta un poco, ¿eh? Es muy mercantilista esto de, no, no, tranqui, igual se escuchó todo, pero como es muy mercantilista esto de decir, bueno, tengo un inicio, tengo un final, tengo un propósito y laburo todo eso, sí, o sea, como sin mirar para atrás y sin mirar para los costados para poder lograr el objetivo. Esto es lograr objetivo, o sea, y si el objetivo mismo es ir lográndolo, o sea, ¿se entiende? Es como cuánta gente llega a los 60 años y dice, todo lo que hice era para llegar acá y de repente no quería llegar acá. Y es como, ¿y te metes todo eso en el culo? No, bueno, todo eso te llevó, o sea, todo lo que transitaste te llevó a llegar a donde estás y a entender que también es eso lo que no querés, como desde Sí, esa como Gilles visión, Deleuze ¿entendés yo? que se fue de Sí. la vida. Claro, sí, sí. Sí, Y sí, es que Sí. hay algo también ahí, en esa idea capitalista de todo el tiempo vivir ahí con el imperativo y llega un momento que no sé si, no, o sea, no tiene ningún sentido, no sé por qué se le dio un sentido a eso, pero quizás no ahí, lo tiene. ahí acá, mira, quiero rescatar dos cosas. Uno es, em, como en un momento, Neru, vos dijiste como buenísimo todo esto y como que qué se hace, ¿no? Que muchas veces me parece que nos pasa como cuando leemos algo así profundo, que uno como lo entiende todo y decís, ¿y cómo hago para ser un rizoma, ¿no? Como, ¿cómo hago para llevar esto a mi vida y a ponerlo en práctica? Y me parece que hay una cosa muy fundamental de todo, que es que estamos insertos en el lenguaje, ¿no? Que
como mismo Ailu dijo, como la palabra propósito, ¿no? O sea, gracias a que existe esa palabra y esa representación, esa palabra tiene una representación en nuestra cabeza, ¿no? Como está asociada a imágenes, ya sea, para cada una va a ser distinto lo que significa el propósito, ¿no? Pero ya que nosotros tengamos un lenguaje, significa que todo lo que nosotros vamos a hacer va a estar siempre errado. Y esto es un concepto de Spinoza, que yo creo que Deleuze debe tomarlo de ahí, porque Spinoza plantea que a través del lenguaje, ¿no? A través de salirse de lo equívoco, él dice que el lenguaje es equívoco, ¿no? Porque yo puedo decir qué enojada que estoy y Neru puede pensar que enojada significa que voy a romper las paredes, Ailu puede pensar que enojada significa que me voy a poner a llorar, para mí puede ser otra cosa, entonces en verdad estamos siempre equivocándonos al hablar porque la idea es que el mensaje llegue y el mensaje del otro lado llega equivocada, ¿no? Casi siempre. Entonces él plantea que hay maneras de salirse de como del lenguaje equívoco, y tiene un concepto que es muy hermoso, que creo que tiene algo que ver con esto del rizoma, que dice que si nosotros podemos salirnos de esta equivocidad, en verdad nunca morimos porque estamos en todo y todo está en nosotros. Entonces, lo que nos vamos a poner triste si nos morimos, pero esa parte va a ser la parte más ínfima, ¿no? La que se pone triste. Entonces es como... en verdad esto que me parece que planteaste, Ailu, de que esto es como un texto muy difícil y que uno la pasa mal al leerlo, ¿no? Como que qué mal que la pasé porque no entendí nada. Es justamente por estar insertos en esto de todo tiene que ir rápido, yo tengo que entender leerlo y entenderlo porque si no, y en realidad es un texto que quizás lo vas a leer hoy, lo vas a volver a leer en un año y vas a comprender otra cosa, y así hasta que cada vez te vas acercando más a lo que realmente quiere decir ese texto, ¿no? Me Entonces, generó una ansiedad de pasarla mal, que en un momento, nada, les escribí, les dije, chicas, la estoy pasando mal. Es como, pero creo que ahora tiene que ver con eso, como yo leo mucho y leo muy rápido, ¿no? Entonces es como que yo a veces mi momento de la lectura es a la vez un placer y a la vez como bueno, tengo que terminarlo. ¿Cuántas veces terminé libros que odié? ¿Entendés? Y que digo, ¿por qué estoy leyendo esto si no me interesa la temática ni nada? Entonces realmente la pasé mal. Y la pasé mal por no entender el lenguaje, es lo que vos decís, como decir, no entiendo, o sea, lo que me quiere decir, si me lo puedes decir con palabras mucho más simples. Y quizás yo lo entiendo, que las palabras simples para Deleuze, o las palabras simples para Neru, o las palabras simples son completamente distintas a mis palabras simples. Entonces es bueno, pero como... ese es un pensamiento lineal, ese es un pensamiento de árbol, ese es el pensamiento que sería si vamos al o sea, el concepto de Spinoza él Sí, sería sí. equívoco, sería como eso lo que nos lleva a la tristeza, ¿no? Y que en realidad tenemos que buscar lo que nos lleve a la alegría. Entonces, como que me parece que ser un rizoma es justamente como ver todas las vertientes. Entonces uno puede pensar, bueno, el texto fue escrito en francés, ¿no? Está traducido. Entonces quizás hay palabras que yo tengo que ir a buscar en francés, ¿no? Y preguntarse en vez de decir, ¿será que yo leo, como esto que voy a decir, yo leo rápido? ¿No? Yo leo rápido, entonces yo esto lo tengo que leer rápido. Como quizás decir, qué bueno que esto lo pueda leer lento. ¿Cómo necesito que esto pueda ser lento? O necesito, ¿por qué me angustio? ¿No? Como me parece que entre más la pregunta en vez de la afirmación, es como lo que nos permite justamente ser como rizoma, como entrar más en preguntas y no tanto en la respuesta. Sí, Sí, sí. a mí me quedó una pregunta del texto también, es por qué creen en realidad, ¿no? ¿Por qué el texto? ¿Por qué inicia con el concepto de libro también, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que toma el libro como asociación también de libro raíz, árbol, libro? O sea, como que lo ata el librito a un montón de significados múltiples y todo, pero por algo el libro, ¿o no? ¿Qué piensan? Voy. Yo
O sea, yo lo que puedo como ahora pensar es que primero que está introduciendo un libro, ¿no? Que está introduciendo algo que mismo es una forma como de... Hay algo que pasa en como la academia, ¿no? Que cuando uno es académico o es un profesor o trabaja en una universidad, que son muy rigurosos a la hora de citar, ¿no? De tener de quién vino esto y de qué. Entonces también es una forma, no sé cómo será el libro después, ¿no? Pero como de decir, em, esto este libro va a tomar la forma del rizoma, no va a tomar un árbol lineal. Entonces, que se entienda de sobremanera que por más que yo ponga mi nombre, ¿no? Que yo tenga que firmar con mi nombre, no soy yo el que dice todo esto. Como no soy solamente yo. Esto va para todos lados. Entonces, como que de entrada te muestra como lo complejo que va a ser ese libro. Como, ok, el que quiera entrar acá, prepárese. O sea, prepárate porque no va a tener que nada más vérsela conmigo y con Watari. Se la va a tener que ver con todos los filósofos, lingüistas, psicoanalistas que ellos también leyeron y absorbieron, creo yo. Sí, yo pienso algo parecido y que lo primero, por ejemplo, no sé si es lo primero, la primera frase, pero dice, nunca hay que preguntar qué quiere el libro, significado o significante. En un libro no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pensar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, con qué cuerpo, sin órganos, hace converger el suyo. Y como lo que pensaba era esto, como muy parecido a lo que decías vos, como no leerlo como en una espina dorsal, ¿no? Yo mientras lo leía pensaba, ¿no? Cuando la idea principal tiene sustento, como lo coyuntural se soporta, siempre esté ligado y sostenido por esa espina dorsal del texto, o quizás como la idea del autor es marearte y confundirte con otras cosas para que cuando llegues al final del texto puedas afirmar con más vehemencia de lo que te intenta convencer, o esa idea que subyace transversalmente a todo lo que sale del texto y como lo que denomina, creo que Deleuze, es unidad principal, ¿no? Como decir, bueno, esta es mi idea principal y esto es lo que yo planteo, pero en realidad lo que yo planteo es para que vos lo conectes con todo lo que puedas conectarlo, ¿no? Como que lo hagas transversal, como lo que decías vos, no lo leas como una unicidad, léelo como una multiplicidad, como que esto se conecta a esto y entonces te puede hacer pensar con esto y te puede nutrir de esto, pero a la vez te pueden, no sé, llevar a otro lado. Como que yo por eso entendí lo del libro, como que muchas veces como que leemos al libro, en el libro en sí, y pocas veces intentamos como conectar. Creo que la idea que planteé es un poco eso, como conectar con todo lo que puedas conectarlo, a echar raíces en todo, me parece a mí. Me encantó que tomara, como en un momento dice, el libro máquina de guerra frente al libro aparato del Estado. Y eso fue también como, bueno, no sé, me termina pareciendo una idea que más allá de este libro, hay un montón de libros que son eso. O sea, los libros son eso. Pero me encantó eso que parta desde los libros, que parta desde el concepto del libro también. Obvio que se va a la multiplicidad de eso también, ¿eh? Pero me encantó que partiera desde ahí. Sí, para mí hay que pensarlo como dijo Iris, que es como un prefacio, es una introducción, es algo también que ninguna de las tres leyó el libro que sucede a ese prefacio, con lo cual, bueno, habría que, si se lee el libro en su totalidad, quizás se entienda la primera parte, como vieron esas frases que son como de movida, o no, pero vieron esas Pensamiento de frases, árbol. pensamiento de Pensamiento árbol, lineal. No, es pero sí verdad. puede ser, pero igualmente, aunque este texto preceda al libro, creo que no es un texto que fue escrito para el libro, ¿eh? O sea, no, me parece que No, fue un para mí texto que tampoco. fue publicado antes, o sea, que esto, em, Ah, no sabía eso. claro, puede ser que ellos lo hayan usado, pero para mí como que, em, sí, no sé, es como una explicación. Supongo también porque son personas que leen mucho, ¿no? Mucho. Y entonces
hay una cosa más que quiero decir que me parece que está buenísimo, que en un momento usa, viste que explica como distintos tipos de árbol y el primero es como el típico, el raíz, el árbol raíz que como va para abajo, y después dice uno que es de un señor que se llama Burroughs, que me parece que era un artista, porque Deleuze es fanático del arte, o sea, a todo esto tiene libros también sobre arte, sí, respetemos, para mí también. Y como que él dice que en un momento hay otro tipo de árbol que es el cut up, que es como el que es una técnica de arte, ¿no? Pero él dice como, por ejemplo, que una raíz, se aborte una raíz y se ponga otra en su lugar, como si fuera un esqueje. Plantear, como Claro, replantar. no, es como, es justamente esto de esquejar, ¿no? Como si fuera que... a ver, el cut up es una técnica de arte que es que vos agarrás y en una imagen la cortás y reemplazás en esa imagen una imagen de otro texto o de otra cosa. Entonces es como si fuera, no llega a ser un, ¿cómo se llama este? Que tenés muchas Un imágenes. collage. Un collage no llega a ser un collage porque respetás la imagen, pero como que insertás en esa imagen algo de otra imagen, ¿no? Que él dice que eso es lo que se usa mucho hoy en la modernidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar una frase que me gustó de alguien y lo inserto en otro lado sin tomar en cuenta la complejidad que eso conlleva, ¿no? Que me parece que pasa en los medios hoy en día, ¿no? Como esto Sí. de que toman una frase que dijo Alberto y de repente todos ahí atrás de eso y vamos a darle sin ni siquiera haber escuchado el discurso, sin saber qué vino antes, qué vino después, ¿no? Se hace un cut up y que eso se utiliza todo el tiempo y cómo eso de cierta manera nos está llevando a la puta Es que ruina. eso es como el concepto no me sale ahora, creo que es lo que plantea Paul Preciado como de postpolítica o pornopolítica, no me acuerdo cómo lo titula él, pero es eso, es como, no importa lo que se quiere decir, no se trata de informar ya, se trata de generar impacto, porque el impacto lo que hace es te atrae, es como, en realidad como que los medios lo que hacen es imantarte con algo, te tiran una bomba, te agarran, te toman y ahí te empiezan a bombardear con mercantilísticamente o capitalistamente con todos los anuncios que ellos necesitan, porque al final de cuentas esto termina siendo un negocio, entonces poco importa, queda como subrogado el tema de la información. Vos hoy no estás viendo un noticiero, vos hoy estás viendo un conjunto de publicidades que están insertas dentro de un formato que se llama noticiero. Entonces creo que un poco esto del cut up, lo que decís vos, es eso, es como, no importa lo que yo quiero decir o lo que Eso también pasa. está inserto en lo que se llama infotainment, que es una teoría de la comunicación también, que obviamente está destinado a eso, pero rizomáticamente hablando, eso es como sacar el bulbo de la tierra y mostrar solo eso e ignorar todo lo que hay debajo. Es exactamente eso, porque creemos que es aislado y nada que ver. O sea, hoy creo que nos vamos con una idea de los entramados también, no solo de aprender a gestarlos, sino a visualizarlos y no entender todo como lineal, árbol, pero en los medios pasa absolutamente todo el tiempo. Es que empezamos con eso, Iris empezó diciendo, bueno, ¿conocen un poco de Deleuze? No, entonces nos contextualizó para entender un poco la idea o de lo que hablaba el texto y creo que terminamos de la misma manera, que es importante contextualizar lo que sucede en absolutamente todo y más sobre todo si cuando la función es comunicar o no, o lo que vos querés decir, porque es como, vuelvo hasta hace 10 minutos, ¿qué significa estar enojado? Para mí una cosa, para vos otra, bueno, contextualizalo. Pero me parece que un poco lo que define al rizoma estaría haciendo esto, correrse un único eje como para entender y englobar y contextualizar y poder entender ese concepto. Y ver que todo se Bueno. conecta con todo. Al final todos estamos Enraiza. conectados con todo. Sí. Bueno, pero está bien, tiene sentido, tiene mucho sentido. Sí, Qué sí. bueno. Bueno, ¿Quién lo va a cerrar?
Yo lo cerraría ahí dando una recomendación que hay un documental que se llama Fantastic Fungi, que es una peli, que es, bueno, un documental, ¿no? Que trata sobre los hongos como fungi, el reino fungi, y que es increíble para relacionar con este texto, porque bueno, esto también toma algo de la planta, ¿no? Pero muestra cómo nosotros venimos del reino fungi, hacia dónde vamos y cómo todo está conectado con todo. Así que yo cierro por ahí recomendando eso para como conectar. Buenísimo, me quedo con eso. Bien, también tomo la recomendación. Lo tomo. Está muy